buenas noches y bienvenidos. Voy a abrir este tiempo glorioso. Voy a estar compartiendo acerca del juicio de las naciones y voy a abrir en Isaías 26, solamente un versículo 9, porque voy a estar compartiendo en Apocalipsis, obviamente, porque es el tema aquí de este programa. Dice en Isaías 26, 9, dice el Señor, dice: con mi alma te he deseado en la noche. Está hablando obviamente el profeta Isaías. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Luego que hay juicios tuyos, dice la palabra del Señor, dice que los moradores de la tierra aprenden justicia, pero claro, obviamente antes y después habla el Señor de que la gente vuelve a lo mismo, o sea, todo es pasajero, ¿verdad? Cuando tenemos algún susto, algún problema, la gente pues se comporta, etcétera, pero ya luego que pasa la situación difícil, tristemente muchas personas vuelven a lo mismo. Es lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Pero para entrar en tema, voy a abrir en Apocalipsis capítulo 16 y versículos del 12 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Miren, este es el sexto ángel. Ok, sabemos que el Señor también nos habla por los números. Y yo he analizado el número 6, que significa número imperfecto, número no completo, número de pecado, que va a ser el número de la bestia, etcétera. Y aquí, dice aquí, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Estamos hablando aquí de la batalla de Armagedón. Dice el 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice el versículo 15, el Señor amonestándonos, dándonos el consejo, dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ok, leo este versículo con el propósito de enfatizar que el Señor todavía está hablando aquí, porque cuando el sexto ángel derrame su copa, les explico así brevemente, las copas son la última parte de la ira de Dios. Estas se van a ir, Dios las va a ir soltando así rápidamente, más rápido que desde los sellos y las trompetas. Estas vienen una detrás de otra rápidamente. Lo que leí es acerca de la preparación del anticristo con sus ejércitos endemoniados. Miren, por ejemplo, en el capítulo 9, ahí vemos cómo el Señor, todo el capítulo, Dios va a soltar miles y miles de demonios. Son ejércitos. Del versículo 13, me parece, sí, del 13 en adelante, ahí habla Dios de un ejército de demonios de 200 millones. Después voy a traer una enseñanza porque sabemos que son demonios, que esto no es simbólico. Ahorita no es el tema, pero el tema es cuántos demonios va a soltar el Señor. Va a abrir el mismo abismo para que salgan muchos demonios. Esto nos indica que estos ejércitos que estamos viendo aquí, los reyes del oriente, etcétera, van a ser unos gobiernos totalmente endemoniados. Pero esto es ya
lo último antes de que Jesucristo regrese con nosotros del cielo para agarrar y atrapar al anticristo y al falso profeta. Entonces, el juicio de las naciones es ahí donde Dios va a juzgar a las naciones. Ahorita voy a leer en Joel, en donde dice el Señor que Él las va a reunir en el valle de Josafat, en el valle de la decisión, en el valle de Megiddo. Ahí Dios se va a sentar, Jesucristo, como rey, después, claro, que destruya a Satanás, porque también voy a compartir ahorita en el 19, capítulo 19, cómo Dios va a atrapar este ejército. Entonces, para que el juicio de las naciones se efectúe, tiene que estar primero la batalla de Armagedón. El juicio de las naciones no es el juicio final. El juicio de las naciones va a ser un juicio exclusivo para todos los gobiernos del mundo. Desde que han existido, desde que el mundo es mundo, todos van a ser juzgados, todos los malos. Recordemos eso, porque hubo buenos reyes en el reino del sur, aunque poquitos, pero hubo buenos reyes. Ha habido buenos presidentes, aunque muy poquitos, pero son gentes que estos no van a estar en el juicio de las naciones. Porque el juicio de las naciones, el Señor nos habla claramente en Mateo 25, 31 al 46. Ese no es el juicio final. Mucha gente piensa que ese es el juicio final, pero no es el juicio final. El juicio final va a ser después del milenio. Esta es la batalla de Armagedón, que tampoco es la misma de Gog y Magog. Después de la batalla de Armagedón, el Señor va a hacer el juicio de las naciones, y luego ahí Daniel capítulo 12, él nos da unos datos en los últimos dos versículos 11 y 12. Ahí habla Daniel de 1275 días. Añade, no son 75, es poquito más. Añade 75 días más, que es lo que nosotros creemos que el Señor va a usar en ese tiempo para limpiar toda la sangre, todo lo de las guerras, para establecer su trono, su reino, como rey aquí en la tierra por un milenio. Eso debemos de tenerlo presente y de tenerlo muy en cuenta. Ahora, este ángel, es que es mucha historia, es mucha información preciosa, divina, y también hay Satanás. En Juan 16, 11, dice la palabra del Señor que él, Satanás, él ya tuvo un juicio. Aquí en Juan capítulo 16 dice, y ya no estoy en el mundo, no estoy en el 17, dice, todavía un poco, no, pues no estoy mal, espérenme, estoy en otro versículo. Dice, y de juicio, hablando el Señor del juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjate cómo nos habla Cristo con claridad. El príncipe Satanás, él ya tuvo un juicio cuando sabemos que arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces, él ya tuvo su juicio, pero va a tener otro juicio que va a ser el juicio final. Entonces, Dios manda juicios a la tierra. Ahí donde leí en Isaías 26, 9, podemos ver el juicio de Satanás, el juicio de Sodoma y Gomorra, el juicio de Noé y todas muchas catástrofes y desastres que pasan en la tierra y en las vidas de personas son juicios de Dios. Desafortunadamente, la gente no cree ni sabe. La palabra juicio en el griego, ¿sabes qué es? Crisis. Es una traducción del griego al latín, que es crisis con K. Entonces, estamos hablando de la gran crisis en la batalla de Armagedón, la derrota de Satanás. Estamos hablando que el Señor lo va a acabar. Pero hay una situación. Cuando
cuando Él establezca su reino aquí en la tierra. Ahorita voy a leer, hay un versículo en Apocalipsis 19 en donde Él va a mandar directamente a la bestia y al falso profeta, los va a mandar directamente al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre. Fíjense qué tremendo. Y todavía no es el juicio final en todo esto. El juicio final es hasta Apocalipsis 20, del 11 al 15. Este es un juicio de las naciones que Dios va a hacer. Una razón muy importante por la que Dios va a tener este juicio, ¿saben ustedes por qué es? Por la nación de Israel. Porque mucho han maldecido a Israel. La mayoría del mundo no quiere a Israel. La mayoría de muchas gentes, naciones y lo que tú quieras, no quieren a la nación de Israel. Y podemos ver, mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento muy seguido comparto con Antíoco Epifanes, el anticristo del Antiguo Testamento. Pero cuando este apareció, muchos del mismo pueblo de Israel se unieron a Antíoco Epifanes. Es lo mismo que va a pasar cuando aparezca el anticristo. Muchos judíos. Por eso la Biblia nos habla de un pequeño remanente. Pero por causa de todo lo que ha sufrido la nación de Israel, por el pacto que Dios hizo con Abraham, entonces Dios va a tener un juicio con las naciones exclusivamente. Aquí voy a leer, antes de llegar otra vez, Apocalipsis 19 en Joel 3. ¡Qué palabra tan hermosa! Mira, ustedes pueden ver también, no es solamente Joel, también podemos ver Ageo, Zacarías, todo el Antiguo Testamento, no todo, casi todos los profetas hablan de este juicio de las naciones. Aquí en Joel, en el capítulo 3, dice, voy a empezar en el 2, son 4 versículos que voy a leer para que veamos cómo Dios va a tener un juicio exclusivo de las naciones. En Joel 2, 3, versículo 2, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Dice, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Esto es todo lo que viene en contra, lo que ha venido siempre en contra de la nación de Israel. Y ese es el motivo por el que Dios va a tener ese juicio exclusivo. Ahora, miren, antes de leer estos versículos, aquí en Joel, en Mateo 25, 31 al 46, dice el Señor, tuve hambre, no me diste de comer. Estuve desnudo, no me vestiste. Estuve enfermo, no me visitaste. También estuve preso en la cárcel, no viniste a verme. Entonces, esta parte es más bien para la nación, las naciones que Dios va a juzgar. Esto no es aplicable y no habla Dios a nosotros. Toda la Biblia nos habla de amar a nuestro prójimo, de ayudarlo, etcétera. Pero aquí en 25, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué días estamos viviendo? ¿Qué gobiernos hay ahorita en casi todo el mundo? Porque tampoco, yo nunca he generalizado, porque hay buenos gobiernos, incluso hay gobiernos que son temerosos de Dios. Gloria al Señor, claro que sí, pero ¿cuántos países que viven en tanta hambre? Porque mira, tanto los gobiernos como la población son culpables delante de Dios. Por ejemplo, en África, en todos esos lugares en donde hay tanta hambre, en donde tienen a los animales, las vacas, los toros, los tienen como dioses y los adoran cuando el Señor nos dejó esos animales para comer. Por eso vemos tanta desgracia,
porque la ira, los juicios de Dios nos hacen ver que Dios habla a través de estas situaciones, pero el mundo no le cree a Dios. Ese es el problema. Y los gobiernos, pensando en sus bolsillos, en enriquecerse, ¿qué hacen? Tienen a un pueblo sujeto, un pueblo oprimido. Por ejemplo, aquí en México, aquí cruzando el charquito, como decimos nosotros, cruzando el puente, aquí nada más. México tiene muchas riquezas. México tiene petróleo, tiene oro, tiene mares, tiene tierras, tiene minas, de todo. Y también, ¿por qué hay tanta pobreza? Porque no se trabaja, no se explotan los bienes que Dios dejó para que viviéramos. Esa es la realidad. Pueblo, son los tiempos que estamos viviendo. Gentes en hambre, gentes en necesidad, gentes enfermas que no tienen ni para comprar sus medicinas, y los gobiernos no quieren proveer para los enfermos, para los pobres, para los huérfanos, para los ancianos, para las viudas. ¡Qué triste! ¿Y saben algo? En la ley de Moisés, el Señor dejó leyes para todo esto, para los ancianos, ayuda para las viudas, para los pobres, para todos. Claro, y estoy enfocada en esto, no estoy enfocada en los holgazanes y las holgazanas que no quieren trabajar, ¿verdad? ¿Sabes que todo esto entra en lo mismo y quieren el trabajo a la medida de sus comodidades, no necesidades? Entonces es una situación así de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, continuando aquí en Joel, dice el capítulo 3 y versículo 2, dice, reuniré, dice Dios. Voy a leer desde el 1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reino del norte, reino del sur, reuniré a todas las naciones, sin que quede ninguna fuera, y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Lo que les acabo de decir, ese es el motivo por el juicio de las naciones. Y de Israel mi heredad, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. O sea, la nación y la gente. Y luego dice, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Se ha hecho un desastre con esa tierra. Fíjate, toda la tierra prometida, toda la tierra de Canaán, Dios se la prometió a Abraham. Y le dijo también, cuenta las estrellas si es que puedes. Así será tu descendencia. Entonces, ¿por qué dicen que Israel no es digno de ser nación? ¿Quién es la gente? ¿Quién es el impío? ¿Quién es el miserable? El que Satanás habla a través de estos, que ellos dicen que Israel no debe de ser nación. Pues ¿quiénes son ellos? Si es Dios el que la ha escogido. Y mira el territorio tan pequeño que tienen, y todavía quieren que entregue partes de ese pequeño territorio. ¡Qué increíble! ¡Qué injusticia! Claro que la ira de Dios está sobre las naciones, dice el profeta Isaías. Entonces, este es el versículo 2. Dios va a reunir a todas las naciones. De aquí me voy al 11, en donde nos habla el Señor y nos dice, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré, dice Dios, para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pues obviamente alrededor del mundo, no es nada más alrededor de Israel y de Jerusalén. Entonces, en estos versículos el Señor nos habla con mucha claridad. El 14 y último por ahorita en Joel dice, muchos pueblos en el valle de la decisión. Les decía ahorita
Dios lo llama el Valle de Josafat, el Valle de Megiddo, el Valle de la Decisión. Y también todo esto, ¿dónde va a acontecer? En el Valle de Jezreel. Y luego dice, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. ¿Qué he mencionado? El Valle de Josafat, el Valle de Megiddo. Ahora, aquí en Apocalipsis 16, ahí dice que se van a reunir todas las naciones del oriente y de todo el mundo. Sabemos porque la palabra del Señor así nos enseña. Ahí se van a reunir para encontrarse con el Señor. Y les decía, ¿por qué? Dice que entraron. Juan vio 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Para los que les gustan las ranas, son diabólicas, porque Dios mandó una plaga de ranas. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí podemos ver, Dios los va a reunir ahí, en el Valle de Josafat, el Valle de Megiddo, el Valle de la Decisión. Y la batalla se llama la batalla de Armagedón. Esta palabra solamente aparece aquí y es una palabra hebrea que se llama, uno de sus significados, porque no se ha ubicado bien exactamente el sitio donde está, lo que significa. Entonces digo, no hay contradicción entre los mismos eruditos, ni diccionarios, ni mucho menos. Lo que pasa es que unos dan una interpretación, otros dan otra, etcétera. Pero el asunto y lo importante es la batalla de Armagedón, que es el valle del degüello, donde Dios va a degollar. Ese es uno de los significados. Así que podemos nosotros imaginarnos cómo va a estar la situación. Va a estar tremenda. Pero miren qué glorioso para la iglesia, qué glorioso para nosotros los hijos de Dios. Aquí mismo, en Apocalipsis 19, vamos a ver el regreso del Señor. Esta va a ser la segunda venida de Jesucristo. Apocalipsis 19. El Señor va a regresar con nosotros, con los santos y con los ángeles también. El Señor va a regresar. Y les tengo malas noticias a esos que tienen su doctrina torcida y que tienen mala y que el Señor va a venir y que con bombas atómicas y que, bueno, sacan una de tonterías. Que no ves que Dios es soberano, que no podemos ver que Dios solamente da la palabra y todo se hace así. Aquí donde voy a leer, vamos a ver cómo lo va a acabar el Señor. En el versículo 11 dice Juan, nuestro hermano Juan, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Oh, aleluya. Aquí viene el Rey de Reyes. Y luego nos dice el Señor en el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí mismo en el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Cristo regresa. Esta es la segunda venida del Señor. Él va a regresar con nosotros. Entonces, y luego dice el 15, aquí está donde Dios va a ejecutar todo. Dice, de su boca sale una espada aguda. ¿Ves? La espada, pues sabemos que es la palabra, el poder de Dios, como dice también Hebreos 4:12, que es una espada de 2 filos, y luego dice que corta por acá y corta por acá. Así que cuando el Señor dé la palabra, va a desatar todas las aves de rapiña, todo lo que tiene para que coman y beban. Aquí mismo está la invitación a la gran cena de las aves. Fíjate qué tremendo. Entonces dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, porque viene a gobernar y a reinar nuestro Rey. Antes de seguir, yo les quiero aclarar un punto muy importante.
Cuando Cristo se siente en el monte de Sión a reinar, a gobernar, nosotros vamos a juzgar. En ese tiempo vamos a juzgar durante el milenio. Aquí mismo en 24, en Daniel 7, Primera de Corintios 6, los evangelios, etcétera, nos muestran que vamos a juzgar con el Señor. Aleluya. Pero tenemos que conocer la Biblia. Entonces dice, esta espada va a herir a las naciones y las va a regir él con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ciudad, dice, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, se va a desatar la ira de Dios. Tengo poquito tiempo, pero voy a alcanzar a leer aquí el versículo, el 20 y 21. Miren, antes de que se me acabe el tiempo, dice el 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así, el Señor inmediatamente va a llevar al lago de fuego y azufre. Esa es la morada final. Aquí mismo, en 20:15, ahí dice que todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Entonces, dice, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca. O sea, todos los demás ejércitos, todos ellos no van a ser lanzados al lago de fuego, van a ir al infierno, no es el mismo lugar. Así que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Todo esto tiene que acontecer. ¿Y cuándo? Muy pronto. Qué bueno que el Señor no nos dejó fecha. El Señor nunca nos dijo cuándo iba a regresar. Es nuestro deber, ahí como leí, ahí en 16:15, que nosotros tenemos que estar preparados. Padre, gracias en el nombre de Jesús en estos segundos, Señor. Te alabo, te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Se nos va el tiempo rápido, créanlo. Hay más información, pero bueno, les amo en Cristo Jesús y pueblo, Cristo está para levantar su iglesia.